Ronda Mañanera. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Una recorrida por las calles de Paysandú para conocer el porqué de sus nombres, qué observamos al recorrerlas y qué dicen nuestros vecinos que en ellas viven o trabajan. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali, que ya queda con ustedes. Libre como el viento era nuestro perro. Muchas gracias, Silvia. Buenos días para ti, para Eduardo, para Jonah allá en los controles. El saludo para toda la audiencia y la alegría de este contacto que se renueva esta semana gracias al respaldo y al apoyo de Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril, esquina Ayacucho. Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro, en Leandro Gómez 1066. La 17 calidad en carnes, con cortes de exportación, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Joyería y relojería de Pablo Benítez, allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano, y distribuidora del Sol, con 2 puntos de atención, Edil Francisco Rodríguez Noya, 1442, y Artigas, 1061. Consideramos nuestra propiedad. Bueno, y de acuerdo a la tónica que impusimos para esta tercera temporada de Ronda Mañanera, ¿se acuerdan que le habíamos dicho que veríamos si el día jueves, cuando hacemos el programa, coincide con algo que esté relacionado con el nomenclátor de Paysandú? Y efectivamente, en el día de hoy, 7 de septiembre, es aniversario, fecha patria del hermano país brasileño. Pero ¿saben qué? No podemos hacerlo, porque sobre Avenida Brasil, sobre Brasil y la influencia de Brasil en nuestra ciudad, ya hablamos en la primera oportunidad que hicimos Ronda Mañanera en el año 2021. Entonces seguimos buscando, y ¿saben qué? Próximos a este día de hoy, tanto antes del día de hoy como dentro de poquitos días, hay 4 fechas, 4, que están relacionadas con una calle de Paysandú que figura en nuestro nomenclátor. Sí. Nos vamos a hablar de que pasado mañana, por ejemplo, es aniversario de 2011, porque no hay una calle 2011 ni Mauro Goldman. Entonces le enviamos un saludo a este querido amigo, las felicitaciones por seguir manteniendo durante 12 años esta quijotada del semanario sanducero. Seguimos hurgando y encontramos, miren ustedes, la fecha del 6, 9 y 12 del mes de septiembre. Sí, tenemos todos estos datos. Y vamos por cada uno de ellos. El 6 de septiembre, o sea, ayer, se cumplieron 153 años cuando las fuerzas del caudillo blanco Timoteo Aparicio pusieron sitio a Montevideo en el desarrollo de lo que la historia conoce como Revolución de las Lanzas o la Guerra de las Lanzas. Así que, y otra cosa, de Montevideo no vamos a hablar porque hablamos el año pasado. Seguimos con otra fecha. El 12 de septiembre, ahora dentro de pocos días, también del año 1870, el otro caudillo blanco, el general Anacleto Medina, sumó sus fuerzas a las de Timoteo para participar de esa guerra o de esa revolución de las lanzas. Y el 9 de septiembre, pero en este caso del año 1882, falleció Timoteo Aparicio. Bueno, y todo esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver, no? Bueno, sucedió que esta guerra de las lanzas terminó, se le puso fin con la paz de abril, hecho ocurrido el 6 de abril del año 1872. Y acá, en Paysandú, tenemos una calle que recuerda ese acontecimiento. Tenemos la calle 6 de abril. Vamos a hablar en este programa de Timoteo Aparicio, de la Guerra de las Lanzas y de la calle 6 de abril. Nuestro y de la calle que lo vio nacer. Y hablando de calles, en la recorrida por las calles de Paysandú, yo les recuerdo que, por ejemplo, en Edil Francisco Rodríguez Noya, 1442, o en Artigas, 1061, están los 2 puntos de atención
de Distribuidora del Sol. Es un emprendimiento con más de 25 años, atendiendo a su vez los requerimientos de los comerciantes que deben atender la demanda de sus clientes exigentes y que piden productos de calidad, de primera línea, en bebidas, whisky, vinos, vermut, en productos para la limpieza del hogar, toda la línea Sapolio, y en cuanto a la alimentación para mascotas, Promo Cow y Promo Gato. Y la atención, repito, puede ser en Distribuidora del Sol, Edil Francisco Rodríguez Noya 1442, o en la división Golosinas, Artigas 1061. Que amamos, lo consideramos nuestra propiedad. Bueno, y vamos a ir por parte. La Guerra de las Lanzas. Dice, la Revolución de las Lanzas fue un movimiento armado conducido por Timoteo Aparicio, caudillo del Partido Nacional. Se desarrolló entre los años 1870 y 1872. Culminó con el primer acuerdo de coparticipación en el poder de los partidos tradicionales, ya que con esa paz del 6 de abril de 1872, el gobierno del momento del general Lorenzo Valle concedió a los blancos la posibilidad de dirigir determinados departamentos de nuestro país. Ese fue el primer gobierno de coparticipación. Antes de seguir, yo les recuerdo que Joyería y Relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Para regalar o para regalarse usted mismo, puede encontrar lo de su agrado. Hay caravanas, pulseras, cadenas, anillos, relojes de las más afamadas marcas, bombillas de plata y oro, de alpaca, curvas o rectas. También hay taller de compostura tanto de alhajas como de relojes. Joyería y Relojería de Pablo Benítez está allá, en el 522 de calle Juncal, casi Soriano. Y vamos a seguir hablando algo más con respecto a la Guerra de las Lanzas, a este acontecimiento que ocurrió en nuestro país. Sucedió que después que Venancio Flores se hizo fuerte en el país, y Paysandú más que recuerda con tristeza los acontecimientos, hubo una persecución constante hacia ciudadanos del Partido Nacional, incluso hasta peligraban la vida, ni qué decir los bienes. Entonces muchos se refugiaron en la República Argentina, y se cuenta que acá enfrente, entre Ríos, Misiones, Santa Fe, había más de 25.000 compatriotas que habían tenido que emigrar para poder salvar sus vidas, para poder vivir con cierta tranquilidad. Entonces se organizaron para invadir Uruguay y de esta manera luchar procura de la independencia y de una mejor vida para todos los ciudadanos y no solamente para los blancos. Y ese hecho determinó que se decidiera ver quién iba a efectuar la conducción, y le fue adjudicada la misma al coronel Timoteo Aparicio, y después consiguió el apoyo, como decíamos en el comienzo, de Anacleto Medina. Timoteo Aparicio invadió por acá, por la zona norte, cerca de Salto, mientras que el otro dirigente lo hizo en carácter simbólico, ¿no? Desembarcó en la playa de la Graciada también, como lo habían hecho anteriormente los 33 orientales. Fueron conjuntando sus fuerzas. Timoteo Aparicio recorrió todo el país, desde el oeste hacia el este, y allá en el sur entonces, en el suroeste, fue la invasión del candidato, el otro dirigente que había adoptado el Partido Nacional para esta revolución. Y digamos que los movimientos iniciales fueron más que beneficiosos para las huestes revolucionarias. Se fueron sucediendo una serie de combates donde el gobierno no podía hacer frente, no podía controlar la situación. Ya vamos a hablar enseguidita nomás de este tema. Antes yo les recuerdo que Salón Mariana, lo del Pita, está en la subidita de 19 y Ayacucho. Son más de 40 años al servicio de los clientes y vienen de todas partes, porque saben que ahí encuentran todo, completísima variedad de productos de almacén, bebidas, fiambres, lácteos, leña, carbón, artículos de limpieza, recarga de celulares. Puede pagar con tarjeta, si así lo desea.
en caso de no poder concurrir un día como el de hoy, llama al 4723-5129, hace el pedido y se lo llevan a su domicilio. Salón Mariana, lo del Pita, en la subidita de 19 de abril y Ayacucho. Era el callejero de las cosas bellas. Bueno, y les decimos a ustedes que las fuerzas sediciosas tenían esos dos comandantes, ¿no? El principal, Timoteo Aparicio, que estuvo por toda esta zona, y las fuerzas del gobierno estaban a cargo de quien pasó tristemente por Paysandú, Gregorio Suárez, el Goyo Jeta, como le decían. Y estos dos contendientes en esa revolución ya habían tenido un encuentro armado allá por el año 1863, mucho antes de estos temas que estamos hablando ahora, de abril del 70 al 72. Las fuerzas del gobierno estaban prácticamente ya para perder la batalla de Cerro Pedernal. Timoteo estaba por ganar la misma, y entonces en un rapto que tuvo ahí el Goyo Jeta, mandó un emisario para decir que lo desafiaba a Timoteo Aparicio para combatir entre los dos en un duelo, y de esta manera que no hubiera más víctimas inocentes. Aceptó Timoteo Aparicio. Se enfrentaron a lanzas, y de un lanzazo Timoteo Aparicio lo volteó del caballo a Goyo Suárez. Lo tuvo para matar, si hubiera querido lo mataba, pero le perdonó la vida. Y ese gesto que tuvo Timoteo Aparicio después le costó muchas vidas a las divisiones blancas que él comandaba en un combate que se desarrolló más adelante. Con respecto a los combates, miren ustedes lo que dice la historia. Dice: las fuerzas revolucionarias tomaron la ciudad de Montevideo el 6 de septiembre. Timoteo Aparicio sitió la ciudad de Montevideo, y 6 días después, el 12, Anacleto Medina sumó sus 1.400 hombres a las fuerzas de Aparicio, y entonces se organizó una fuerza importante. Hubo una batalla, la de San Severino, y ahí fue el triunfo de las fuerzas sediciosas, digamos así. El 29 de septiembre, en el paraje de Corralito, departamento de Soriano, volvieron a triunfar los blancos sobre el ejército que comandaba en ese momento Francisco Caraballo, en lo que posteriormente sería conocido como la batalla de Corralito. Pero el 26 de octubre, los rebeldes rodearon y sitiaron otra vez Montevideo, con un ejército ya a esa altura de 5.000 hombres, 3.000 eran los del gobierno. Pero, y en ese acto ocuparon la fortaleza del Cerro de Montevideo. Pero después tuvo que levantar el sitio porque se había enterado que Gregorio Suárez había reorganizado las fuerzas del gobierno, marchaba hacia Montevideo para de esta manera tratar de aflojar la tensión que había sobre la capital de nuestro país. Se ubicaron en determinado lugar, se dio cuenta Timoteo Aparicio dónde estaba las fuerzas de Suárez, pero dejó para al otro día entablar combate. Y resultó que eso le fue fatal, porque aprovechando la oscuridad de la noche, el Goyo Jeta, como le decían, pasó prácticamente al costado de las fuerzas revolucionarias y se dirigió a Montevideo sin que pudiera hacer nada. Hubo un combate muy importante que fue desarrollado el 5 de diciembre de 1870. Suárez ahí derrotó a las fuerzas de Aparicio en la batalla del Sauce, en el departamento de Canelones. Se registró una gran mortandad de combatientes, pero no solo por el combate, sino que Suárez ordenó, después de la batalla, que todos los prisioneros y heridos fueran degollados. Pagó mal aquel combate donde Timoteo Aparicio le perdonó la vida. Esta crueldad fue una de las razones por las cuales el presidente Lorenzo Valle sustituyó a Suárez en la jefatura de esas fuerzas gubernistas, nombrando en su lugar al general Enrique Castro. Y después el desarrollo de la guerra fue cambiando, como ya
comentaremos con todos ustedes. Antes yo les recuerdo que Tentaciones, confitería y roticería de Washington 1110, casi 19 de abril, tiene tartas, postres, tortas y empanadas al horno, de carne, con pasas o con aceitunas, de jamón y queso, de queso con aceitunas. Y si usted compra una docena, paga la docena, pero se lleva 14, van 2 de chapa como se decía en otros tiempos. Si no puede concurrir, con la aplicación Pedido Ya, encarga y se lo llevan a su domicilio. Tentaciones, Washington 1110, casi 19 de abril. Acepta tarjetas, Seguimos entonces con la Guerra de las Lanzas, cuyo fin, el 6 de abril de 1872, determinó que Paysandú recordara ese final poniendo a una de sus calles ese nombre precisamente, 6 de abril. Sucedió que el 17 de junio de 1871 se produjo el encuentro que ambos bandos habían tratado de eludir, la batalla de Manantiales en el departamento de Colonia. Las fuerzas de Anacleto Medina, a ese entonces 83 años, por parte de su comandante no estaban muy de acuerdo, pero finalmente se produjo el choque y digamos que el jefe fue lanceado hasta morir, pero su cadáver fue vejado por las tropas del Partido Colorado, las del gobierno en ese momento. La situación, como dijimos, fue cambiando, se le fueron poniendo difíciles para los subversivos y finalmente se iniciaron conversaciones para lograr la paz y esta se concretó el 6 de abril de 1872. Era nuestro perro y era la ternura. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro en Leandro Gómez 1066. Implementos para huerta, para jardín, plantas para interior, para exteriores, alimentos para mascotas, semillas, bulbos de plantas de estación, plantines, plantas aromáticas, flores naturales. Kentia, plantas y flores, el oasis del centro en Leandro Gómez 1066. Nuestra propiedad era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Bueno, vamos a hablar un poquito más con respecto a este personaje, ¿verdad? Cosa que la historia prácticamente no lo cuenta, pero sucedió. Timoteo Paricio nació en Canelones el 22 de agosto de 1814 y falleció el 9 de septiembre de 1882. Si bien nació en Canelones, desarrolló buena parte de su vida en Florida, cumpliendo casi sin solución de continuidad actividad militar. Se vio obligado a dejar su trabajo en el propio establecimiento en Florida para, de alguna manera, como dijimos, ponerse al frente de la revolución de lo que se llamó, y la historia conoce como la Revolución de las Lanzas o la Guerra de las Lanzas. Terminadas las luchas, volvió a trabajar la tierra con sus propias manos, siendo considerado por sus vecinos como una muy buena persona, un buen conciudadano. Fue admirado y seguido por sus propios correligionarios blancos, claro está. Tuvo reconocimiento de sus adversarios políticos con el paso del tiempo, a tal punto que fue ascendido a general durante un gobierno del Partido Colorado. Personajes de nuestra historia poco conocidos, poco se hablan de estos acontecimientos. Ahora lo que sí todo el mundo habla es de la 17 calidad en carnes con cortes de exportación, en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Ofrece milanesas de carne, de pollo, rellenas, milanesas especialmente elaboradas para celíacos, asegurando total y absoluta eliminación de contaminación por gluten. La 17 calidad en carnes en la tradicional esquina comercial de Leandro Gómez y Montecaseros. Bueno, y en los minutitos que nos quedan, vamos a la recorrida de esta calle, que es bastante corta. Digamos que su trazado es de oeste a este, tiene algunas interrupciones. Comienza a la altura de José Pedro Varela y sigue así hasta la entrada principal
del Estadio Artigas de Paysandú. Un estadio que tiene su historia, ¿verdad? Porque hay que recordar que cuando comenzaron las actividades, por ejemplo, del Campeonato del Litoral, se disputó en el año 1922 la primera edición de ese torneo regional, que fue ganada por Soriano. Eso fue posible gracias a un francés que se radicó en nuestra ciudad. Fíjense ustedes, me refiero al doctor Alberto Langón. El doctor Langón nació en Francia, allá estudió medicina, se especializó en cirugía, en radiología, comenzó a trabajar en la ciudad de Yaguarón. De ahí debió irse porque, ¿qué ocurrió? Había operado a un paciente con peritonitis y le salvó la vida. Pero ese enfermo estaba siendo atendido por un curandero de aquella zona. Este se ofendió y con revólver en mano le efectuó varios disparos al doctor Langón, que felizmente no tuvieron consecuencia. Posteriormente ejerció como médico supernumerario militar y en el año 1904, durante la Revolución de Aparicio Saravia, llegó a Casablanca, conoció Paysandú y acá prácticamente, después de haber hecho un viaje por Francia, un viaje de estudios, se radicó siendo una de las personas más importantes en los temas de cirugía. Fíjense que dice la historia, que estuvo trabajando en el Hospital Galán y Rocha, ¿no? Y entre los años 1920 y 1930, junto al doctor Alberto Roland, también una calle lo recuerda, eran los que practicaban el mayor número de cirugías, 33% y 25% respectivamente. Y después, acá en Paysandú, bregó y luchó bastante para formar la Confederación de Fútbol del Litoral. En reconocimiento a su trabajo, el primer campeonato de fútbol del Litoral se cumplió acá, en Paysandú, donde, como dijimos, lo ganó la selección de Soriano. Después, el Estadio Artigas fue escenario de distintos acontecimientos realmente importantísimos. Por ejemplo, recordamos que hubo un campeonato mundial universitario allá por el año 1976. Después, ya en la administración del doctor Jorge Larrañaga, se disputó una de las series del campeonato sudamericano en el año 1995. Después hubo que detener las actividades porque cuando asumió Nino Pinto se encontró que había falencias, deficiencias constructivas muy importantes, se inundaban los vestuarios, una de las tribunas ya no se podía utilizar más, e inclusive, yo era decir, en aquella oportunidad, fuimos a este punto donde estamos parados, en la entrada principal del estadio, y mire, con los dedos, usted los pasaba fuertemente sobre las columnas y sacaba el material. Se ve que alguien se quedó con el material que tendría que haber ido en la columna y no estaba. Pero después pasó el tiempo y ahora esta administración actual trata de trabajar para ver si puede recuperarse, porque claro, hay que tener en cuenta que Uruguay está bregando para ver si en el 2030 puede ser sede del Campeonato Mundial, recordando el primero, que fue en 1930, cumplido en Montevideo. O sea que se está trabajando para recuperar. Damos la vuelta, vamos hasta Boulevard Artigas, y enfrente, otro coloso, ¿no? El Estadio Cerrado Municipal. Es un orgullo para los sanduceros. Este estadio cerrado, que tiene una capacidad para 7.000 espectadores, fue inaugurado durante la administración del arquitecto Walter Belvisi. Se llama 8 de junio, recuerdo que esa fecha fue declarado Paysandú como ciudad, y claro, ha pasado el tiempo, tiene una serie de carencias o de falencias, y se está trabajando para recuperarlo totalmente. Del otro lado del estadio sigue la calle 6 de abril, porque mucha gente piensa que termina frente a la entrada principal de la tribuna principal del estadio. No, sigue del otro lado después del estadio cerrado. Son unas cuadras más y finalmente se llega a Enrique Chaplin, punto final de este recorrido. Y hablando de punto final también para nosotros. Llegamos al final del programa del día de hoy. Estaremos encontrándonos dentro de una semana, gracias al apoyo de Salón Mariana, Tentaciones, Kentia, la 17, Joyería y Relojería de Pablo Benítez y Distribuidora del Sol. Hasta ese momento, muchas gracias, muy buenos días. Era una metáfora de la aventura.
En una semana vuelve para ustedes Era callejero por derecho propio. Ronda Mañanera. Idea, compaginación y puesta al aire, Francisco de Bali. Fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás.